Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11, algo que se quedó en el tintero, que seguramente mañana lo vamos a conversar. Yo les decía, ya, con el tema del tiempo, que se me reduce en el comentario, a veces me falta tiempo. El caso del general Patricio Carrillo, lo vamos a analizar porque para mí, y lo he dicho siempre, general Carrillo podía ser candidato porque tiene sus derechos políticos, sus derechos de participación, no los ha perdido, pero la discusión es que hay un impedimento para ocupar cargo público durante 2 años, y esos 2 años recién se cumplen en enero o febrero del 2025. Pero ya lo vamos a conversar seguramente el día de mañana. Me enlazo ahora mismo con el austroecuatoriano, con la querida Cuenca. Allí se encuentra Adrián Castro, exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito, ex candidato a la alcaldía de Cuenca y hoy virtual asambleísta electo por la alianza Actuemos. ¿Cómo le va, Adrián? Bienvenido, muy buenos días. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Fabricio Belkis, muy buenos días a todos los amigos, amigas que nos están escuchando acá en la primera hora. Un abrazo fuerte a ustedes esta mañana. Gracias. A usted le dicen el chungo, ¿no? Pero claro que sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Por corazón o qué? Porque el chungo es el corazón. Pero es más fuerte, pues la palabra quichua es mucho más fuerte. Claro, más potente. Cañeque, métale chungo, ¿no es cierto? Claro que sí. Oiga, y le metió chungo, me imagino, a esta campaña, porque en medio de las complejidades y del resultado electoral, usted termina siendo uno de los 7 virtuales asambleístas electos de Actuemos. ¿Cómo usted valora, analiza, evalúa el resultado electoral que me imagino yo terminó muy por debajo de las expectativas originales que tenía la alianza que respaldó la candidatura presidencial de Otto Sonnenholzer? Bueno, la verdad es que no fue sorpresa para ninguna tienda política el hecho de que luego de la muerte del asesinato de Fernando Villavicencio, absolutamente todo el panorama electoral varió en el país. Todo cambió a raíz de ese vil asesinato a Fernando. Y eso realmente me parece que algunos equipos de las diferentes tiendas políticas pues no comprendieron lo que debía haber sucedido al final. Creo que el eje de seguridad fue algo trascendental, algo que marcó absolutamente todo el resto de la campaña. Ya era el tema del cual se tenía que hablar y claro, bien revisando algunas de las redes sociales, ustedes pueden tranquilamente hacer un análisis posterior de las candidaturas que invirtieron muchísimo en pautas publicitarias de redes, que claro, significa o termina incidiendo dentro del electorado a la hora de votar, ¿no? ¿Faltó de alguna manera, Adrián, buenos días, potenciar este mensaje ligado a la seguridad como parte de la campaña? ¿Eso quiere decir? A mí me parece que efectivamente el equipo comunicacional de la parte nacional debía haber entendido que esa era la causa fundamental del país, y cuando se dispersa mucho pues las ideas, entiendo que no queda mayormente el mensaje a la ciudadanía, eso por un lado. Luego las sorpresas que se dieron finalmente el día de las elecciones pues a todos nos dejaron perplejos. Básicamente una candidatura que por detrás de bastidores ha estado creciendo, y eso se escuchaba, al menos en lo que a mí respecta. He caminado muchísimo por diferentes sitios de mi querida provincia y se escucha efectivamente poco a poco ese run run que finalmente termina pues con estas posibilidades que hoy tiene la ciudadanía, que básicamente en unas semanas más decidirán el futuro del país, ¿no? ¿Por qué yo insisto en esta pregunta, Adrián? Porque de alguna manera yo creo que termina siendo un poco relativo esto de lo que usted señala, ¿no? Quizá faltó haber reforzado el mensaje en materia de seguridad. Termina siendo un poco relativo, digo yo, porque finalmente a Jan Topic se le reprochó de alguna manera que era monotemático, que solo hablaba de seguridad, que su plan de trabajo carecía de otros elementos que atiendan otras realidades del país, y al final del día este mensaje sobre seguridad de Jan Topic no le alcanzó tampoco, ni siquiera para entrar a segunda vuelta. Bueno, sin embargo, como pudimos observar dentro de las redes sociales, al candidato Topic, en cambio, se le vino una serie de ataques por diferentes frentes. Incluso el propio correísmo, en principio, que básicamente no se atacaba con esa candidatura, empezó también ya a emitir ciertas
disputas en redes sociales que todos las pudimos ver, y todos los candidatos básicamente fueron en esa dirección, según lo que al menos uno revisa en las redes sociales. Pero por el otro lado venía Daniel Noboa, que crecía básicamente sin ningún impedimento, sin ningún obstáculo, mientras el resto de los candidatos estaban en esa disputa, en esa calle apiedrada, ¿no es cierto? El otro candidato venía en una autopista a toda velocidad, y eso pues, imagínense, a nivel sobre todo de los indecisos y de la población joven que estaba en ese momento pues analizando su voto, decidió ir por esa corriente, y aquí están los resultados que no son extraños para nadie. Ahora bien, le pregunto a usted cuál era la proyección que tenía la Alianza Actuemos en cuanto al número de legisladores, porque ahora mismo van a ser virtualmente 7. Yo no sé si ese número podría variar hacia arriba, no va a variar hacia abajo. Lograron una curul nacional y 6 curules provinciales, pero ¿cuál era la proyección, Adrián? Bueno, en realidad arrancamos esta campaña con mucha fuerza. Yo revisaba el programa pues de Otto Sonnenholzer. Lo primero que me llamó la atención en esa candidatura fue que nos pidieron la hoja de vida a los candidatos, y eso es una muestra de decencia y de ética en este país. Yo he sido de las personas que he venido promoviendo de que así como a los estudiantes para entrar a la universidad les toman semejante examen que nos ponen en un nivel de estrés terrible a los padres, lo mismo debería pasar para asambleístas, ¿no? Es un examen de ingreso, títulos, experiencia, antecedentes y demás. Y así arrancamos con una expectativa de que este país iba a apuntar hacia una coherencia, una ética que necesitaba la política. Finalmente ya pasaron las elecciones. Este rato somos 7 efectivamente asambleístas de Actuemos, de la Alianza Nacional que se conformó, en mi caso particular de la provincia de La Suay, apoyado por mi propio colectivo Xungo, junto con una serie de movimientos ciudadanos locales que me apoyaron justamente, y a los quienes me debo, ¿no es cierto? Y lo que estamos haciendo en esta visión es precisamente preparando las actividades prioritarias con las cuales arrancaríamos nosotros este tema de la Asamblea Nacional ahora mismo, pero sobre todo en el caso puntual de la provincia de La Suay, nos hemos sacado las camisetas políticas. El día de hoy tenemos la primera reunión con todos los asambleístas electos de las diferentes bancadas, que son 2 de la Revolución Ciudadana, 1 de Construye, 1 de ADN y quien les habla. Hoy tenemos una primera reunión para poner los puntos en común sobre los cuales tenemos que trabajar, obviamente en favor de el Azuay, y otros dentro de la agenda nacional que como azuayos impulsaremos también. Creo que es un gesto de unidad que debería promoverse en todo el país, porque la gente está cansada de la pelea, Fabricio y Belkis, la gente está cansada de ese show, de ese sainete que hizo la pasada asamblea y que le llevó al porcentaje de menos del 3% de aceptación de la gente. Así que así estamos trabajando ahora desde el día 1 y esperamos conformar esta unidad dentro de la asamblea, que es lo que la gente espera en aproximadamente 1 año y medio de participación, ¿no? Y a propósito precisamente de esa unidad de la que habla Adrián, ¿cómo se perfila la actuación de Actuemos dentro de la legislatura? Si bien puede ser muy pronto, ya se analizan posibles escenarios de alianzas con otras tiendas políticas a lo interno, y lo pregunto porque de aquí en más, una vez que ya se conozcan los escaños definitivos que se asignen, la expectativa se centrará en la conformación de las bancadas. Por supuesto que sí, ya lo estamos analizando precisamente este momento. No hemos tomado absolutamente ninguna resolución todavía como Actuemos. Sin embargo, estamos revisando este momento cuáles son las alternativas. Obviamente que hay ejes sobre los cuales uno tiene que siempre transitar en la vida, ¿no? Y en ese sentido siempre pensando pues en una bancada progresista, una bancada que obviamente se oponga a toda clase de autoritarismo, a toda clase de situación que pueda causarle un retroceso al país y más. Por allá iremos, pero todavía no hemos definido eso. Entiendo que esta semana tomaremos ya una primera resolución al menos para concretar además con quién o con quiénes dentro de la asamblea tenemos mayor afinidad ideológica. Incluso. Y desde su criterio, Adrián, ¿con quiénes podrían aliarse? Desde usted como asambleísta virtualmente electo. Bueno, al momento yo he tenido conversación, al menos individual, con algunos candidatos que estuvieron antes mismo en algunos espacios públicos donde pude conocerlos, y más bien con ellos hemos intentado este rato de alguna forma
tender ciertos canales para poder sentarnos a conversar con las diferentes bancadas. Sin embargo, yo tengo, y en el caso concreto, como Adrián Castro le digo, conozco mucha gente valiosa que ha entrado a esta Asamblea Nacional. Y me encantaría que lo que mayormente vea, más allá de las bancadas que conformen la ciudadanía, es que vean un bloque de unidad y coherente, en donde las propuestas que presente Adrián Castro o que presente Juan Pérez, cualquier persona, sean aprobadas no porque perteneces a un partido o a un color, sino porque es coherente con las necesidades de la ciudadanía. Por ejemplo, el hecho de que uno de los acuerdos fundamentales para las bancadas sea hacer una agenda de prioridades, porque la gente va a esperar que no se traten 10 temas en este año y medio, va a esperar 3 o 4 temas potentes, y entre ellos el primero de todos, que es lo que nos está causando este enorme problema en el país, que es la seguridad y por lo tanto el reforzamiento de nuestro sistema judicial, del sistema penitenciario, tiene que ser la carta principal y la número 1 de todas. En esa línea, ¿quién se puede oponer? Pero bueno, analizando una por una de las posiciones de los partidos políticos que han llegado, sabremos decidir. Sería de mi parte, pues como no hemos tomado una resolución, los 7 todavía, digamos, por unanimidad, no me podría lanzar este rato con un dato concreto, pero esta semana mismo tomaremos esa decisión. A ver, le propongo el siguiente ejercicio. Si todavía evidentemente no tienen, es muy fresco, han pasado 2 días recién después de las elecciones, pero siempre en política usted sabe que hay proyecciones, hay ideas. ¿Ustedes con quiénes podrían conversar? Ejemplo, ustedes podrían conversar con la bancada de Revolución Ciudadana, que será la más numerosa, o podrían conversar con Construye, que será la segunda fuerza en importancia, o podrían sumarse a ADN para juntos hacer una sola bancada, o buscar apoyos con otros sectores minoritarios. Partido Social Cristiano, que tiene 17, no sé, digamos, en la política es así, la política además es el arte de lo posible, dicen, Adrián. Así es. Bueno, siempre, al menos desde mi punto de vista, siempre ha pegado al centro izquierda, desde el liderazgo estudiantil, universitario, hasta el día de hoy. Eso no va a cambiar. La línea fin siempre iría por ese lado, ¿no? Siempre del centro a la izquierda. Es lo que más a uno, en la parte interna, en mi fuero interior, esperaría que se dé. Pero, sin embargo, deberíamos sentarnos a conversar. Yo espero conocer de mis propios compañeros, estamos revisando este rato la composición de la Asamblea Nacional, y es muy importante definir que cada uno de nosotros tiene un perfil, Fabricio, y por nuestros perfiles tenemos, obviamente, sabemos que podemos apostarle muchísimo al país desde una de las comisiones de la Asamblea Nacional, y eso es parte de los acuerdos. Por lo tanto, esas serán factores claves para poder entrar, obviamente, a llegar a consensos con los otros compañeros y compañeras asambleístas, y será un punto además clave para poder sentarnos en una mesa de diálogo y conformar una bancada, ¿no? Por ahí iremos, pero yo les tendré la noticia esta misma semana. Apenas tengamos esta reunión de Actuemos, y yo les comunicaré, les participaré de cuál ha sido la decisión. Le pregunto, pero, insisto, siempre del centro a la izquierda. Le pregunto si Otto Sonnenholzner va a tener incidencia en el pensamiento y las ejecutorias de los 7 integrantes de Actuemos de la futura legislatura. Bueno, Otto ha tenido una posición muy decente, muy ética, muy caballerosa, como él ha sido siempre. Yo tuve el honor de conocerle ahora, no le conocía antes a Otto, pero puedo afirmar que es una persona que no es nada sectaria, absolutamente sectaria. De hecho, el día de ayer que conversaba con Otto, precisamente hablábamos de esta reunión que tenemos que hacer todos los asambleístas que hemos sido electos para poder, obviamente, enrumbar toda nuestra propuesta de campaña y que se la haga realidad. No hay cosa peor que haber propuesto una cosa en campaña y no llegar a cumplirla, de tal manera que más bien yo entendería que la participación de Otto será en esa misma línea de conducta ética. Sé que respetará nuestros distintos puntos de vista, porque cada uno de nosotros somos además seres autónomos y tenemos diferentes pensamientos. Yo represento una serie de colectivos y una necesidad puntual austral, que es un abandono de nuestra provincia por parte de todas las autoridades nacionales. Es una decepción terrible, no solamente de la SUAY, sino de todo el austro del país, que estamos prácticamente viviendo una situación crítica en materia de obra pública, demás.
no hemos llegado a los índices de inseguridad que tiene este rato Guayaquil, Durán, por ejemplo, pero estamos muy cerquita de Guayaquil y de Durán también. Hay que analizar ese punto de vista y hacia allá enfocaremos nosotros todos nuestros esfuerzos, queridos amigos. Lo importante es que ustedes van a ver acá, al menos en lo que a mí concierne, pues un asambleísta, un grupo de asambleístas que lo que haga es trabajar el 100% desde el día 1, no solamente por los intereses provinciales, sino por los intereses nacionales, porque esos resultados, al menos yo soy muy pragmático, ustedes me han conocido, y en la línea de fiscalización ni se diga, porque el país entero visibilizó lo que en muy poco tiempo pudimos hacer en una entidad cargada y plagada de corrupción, ¿no? Ahora bien, Adrián, de manera breve y muy concreta, ¿con qué planteamientos llega usted a la Asamblea Nacional? Porque de lo que he podido revisar, usted ha hablado en las últimas semanas en medios de comunicación sobre la necesidad de fortalecer, por ejemplo, a los municipios. ¿Esto qué implica? Reformas al COTAD, de un lado. Ha hablado también en materia de seguridad. ¿Qué implica aquello? Reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuáles son estos planteamientos concretos con los que llega la legislatura? Bueno, básicamente es una depuración del sistema judicial. No puede ser posible que tengamos jueces este rato a nivel nacional distribuidos por ahí, esas ovejas negras que lo que están haciendo es liberando a los delincuentes a diestra y siniestra. Y claro, algunos aduciendo que es por temas de ley, pero en definitiva, y sabemos perfectamente que hay ciertos jueces y son tan repetidos los casos que no es problema de ley, es problema de esa persona. Hay que analizar con la UAFE cuáles son las situaciones de estos jueces en los últimos 4 años y cómo han enriquecido sus patrimonios, y por lo tanto hemos propuesto dentro de nuestra reforma al sistema judicial ese término de transición de 90 días para que las facultades de jurisprudencia, los colegios profesionales y los observatorios de la sociedad civil sean los encargados de, obviamente, evaluar a estos jueces y sacarlos definitivamente del sistema judicial. Eso es el primer paso. Y luego de ello, precisamente, revisar junto con el bloque de asambleístas, con los asambleístas que ya somos electos de este momento, las situaciones que están pasando con el habeas corpus y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que ha sido una figura que se está utilizando lamentablemente por colegas abogados a nivel nacional y que sirven también para liberar delincuentes. Tenemos que proteger a nuestros jueces que están haciendo bien su trabajo, lógicamente, pero para eso será esta primera propuesta de evaluación que estaré llevando a la Asamblea Nacional, junto con otros detalles importantes que son, entre otros, por ejemplo, liberarle al sistema judicial de una carga innecesaria de estar resolviendo todos los días impugnaciones de tránsito que no vienen al caso, al menos los municipios que ya han absorbido la competencia, para que las impugnaciones sean resueltas por los municipios. No podemos darle el 90% del tiempo a los jueces penales para que estén resolviendo si es que un carro se pasó o no se pasó un semáforo en rojo y así por el estilo. No. Estamos perdiendo y desperdiciando tiempo valioso de jueces que deberían estar sentenciando violadores, femicidas, sicarios, vacunadores y demás, que es lo que nos está dando un dolor de cabeza terrible a nivel nacional. Oiga, solamente una cosita, por si acaso, y es algo que observa nuestra audiencia. La legislatura no tiene competencias de fiscalización sobre los jueces, Adrián. No hay ningún problema, mi querido Fabricio. Lo que estamos viendo hacer es reformar el Código Orgánico de la Función Judicial y establecer un proceso transitorio para que la propia ley sea la que ordene esos procesos, de tal manera que no es una fiscalización per se del asambleísta como tal, sino más bien es una disposición transitoria dentro de la reforma que yo estoy planteando, entre otras al Código Orgánico de la Función Judicial. Con una norma reformaremos algunos cuerpos normativos, amigos, y eso en materia legislativa, por ventaja, conozco y sé cómo se hace. De hecho, tuve la oportunidad de ser hace algunos años atrás contratado para la construcción de la ley de tránsito y conozco de la A a la Z ese tema. Entonces, Código Orgánico de la Función Judicial, Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de Entidades de Seguridad Complementarias, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional serán los cuerpos normativos que tengan estas reformas que estoy yendo a proponer precisamente a la Asamblea Nacional y con las que hay que volar además. El país no puede esperar que esta asamblea se demore como la anterior. Aquí hay que optimizar los tiempos y preparar una agenda de prioridades urgentemente. Una cosa ultimísima, porque sé que tiene otra entrevista. ¿La alianza Actuemos va a ser tal alianza en la asamblea o cada quien va a ir por su lado? O sea, la gente de Avanza, la gente de Suma, usted con su movimiento, ¿cómo lo van a hacer? No, al principio tenemos que seguir una línea, pues, Fabricio, Belkis, de coherencia con los resultados y por cómo salimos, además, en las papeletas, no solamente eso, y obviamente dentro de nuestro plan de trabajo
cumplir con lo que hemos propuesto al CNE. Eso es en principio lo básico y por lo tanto necesitamos esa unidad que es urgente. Y segundo, por otro lado, sí van a vernos a los asambleístas con una camiseta amarillo, azul y rojo, y que significa ponernos a tricolor. Este rato el Ecuador necesita vernos trabajar unidos. Esa asamblea que tuvimos y que fuimos todos testigos, Fabricio, ustedes y nosotros desde el lado de los ciudadanos, ver ese sainete en donde tiene que estar prohibido que la Asamblea Nacional empiece a estar queriendo condecorar al uno, al otro, o celebrar el día de la guayusa, el día del queso de hoja. Eso se tiene que acabar urgentemente. La Asamblea no sirve para eso, y eso da vergüenza. De tal manera que si es que hay que darle decencia a esa pobre institución que terminó sobre el piso, acá van a tener un luchador desde el día 1. Ustedes me van a ver siempre en una línea de trabajo, en una línea propositiva, impulsando todas las propuestas, venga de quien venga, siempre y cuando se enfoquen a salvarnos del país que nos han dejado, Fabricio. Correcto. Adrián Castro, gracias por el tiempo, muy amable. Y bueno, ya habrá oportunidad de seguir desmenuzando los temas legislativos. Muy gentil. Así será, Fabricio Belkis. Que tengan un lindo día. Gracias a Adrián Castro, virtual asambleísta electo de la Alianza Actuemos en representación de la provincia de Azuay. Alianza que respaldó la candidatura presidencial de Otto Sonnenholzner, integrada básicamente por el Partido Avance y el Movimiento Suma, y que tendrá 7 legisladores en la próxima Asamblea Nacional. 7:32. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.